Ok, muy buenos días para todos. Nuevamente bienvenidos. Hoy vamos a tener un tema que es bastante interesante. Como ustedes lo saben, el tema del recurso hídrico es quizás el recurso más estratégico para el sector avícola, de una importancia altísima. Y hoy nos acompaña para hablar justamente del recurso hídrico el ingeniero Daniel Vargas. Daniel es ingeniero ambiental y especialista en educación y gestión ambiental de la Universidad Distrital. Actualmente es estudiante de maestría en ambiente y desarrollo sostenible de la Universidad de Quilmes, Argentina. Tiene más de 5 años de experiencia en el cálculo y gestión de indicadores de sostenibilidad y actualmente es el coordinador de proyectos de sostenibilidad de CO2 cero, que como ustedes saben, fue la firma consultora que trabajó con nosotros en el diseño de la calculadora de huella de carbono y tenemos una relación muy fuerte con esta firma de consultoría. Daniel, te doy la palabra, bienvenido y gracias por participar en nuestro encuentro de la hora de la sostenibilidad. Listo, muchas gracias Carlos por tu introducción. Para mí es un honor compartir esta hora de la sostenibilidad hoy con ustedes y llevarles un poquito sobre estos indicadores ambientales como es la huella hídrica, que puede analizarse y verse desde diferentes ópticas, desde diferentes perspectivas, desde cada uno en su organización, desde cada uno a nivel individual y como sociedad también para darle como un correcto uso a estos recursos. Entonces, proyecto mi pantalla. Listo. Como tal, la huella hídrica se puede analizar como un indicador de eficiencia, nos puede llevar a, a identificar una correcta gestión ambiental, a llevar un análisis de diferentes elementos de ecotoxicidad, de sostenibilidad. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido donde vamos a hablar algunas generalidades sobre el agua, la metodología del cálculo de la huella hídrica y cuál puede ser como esa potencialidad que tiene este indicador para aplicarse en el sector avícola. Entonces, para esto vamos a hacer un recorrido por algunos datos generales, eh, explicar por encima la metodología, algunas cifras de interés y presentar oportunidades y retos. Esta foto es muy famosa, hace parte de las primeras misiones tripuladas al espacio, en donde entonces logró tomar fotos por primera vez a gran escala y con buena definición sobre el planeta. Entonces recibe el nombre de la canica azul y obviamente descresta por sus características, por su tonalidad, por ver la inmensidad del agua, de la tierra y lo minúsculo que podemos ser nosotros como individuos. Hasta el momento se ha encontrado agua en muy pocos lugares del universo. Apenas se habla de que existe vapor de agua y algunas concentraciones, por ejemplo, en Marte y en la Luna. Y para llegar a niveles ideales y con características suficientes para que haya vida, pues existe y falta millones de años de evolución y que se den muchas condiciones. Entonces la posibilidad y sobre todo en este tema de sostenibilidad, entender que estamos en un lugar único y que es nuestro hogar y de todas las especies, es algo súper importante. Es algo que tenemos que comprender y entender que estamos de paso, que el planeta va a estar acá mucho tiempo más, pero que no tenemos otro con condiciones similares que nos permitan tener la vida tal y como la conocemos. Entonces uno empieza a escuchar esas cifras y entender cómo el agua está inmerso en cada uno de nuestras dimensiones y cómo el agua en el mundo puede, por ejemplo, en el planeta Tierra cubre el 70% de la superficie. Leyendo diferentes teorías, dice, no debería llamarse planeta Tierra, debería llamarse planeta agua, ya que no más, solamente por cómo está cubierto el planeta y cada uno de los organismos, las diferentes relaciones que tienen con el agua debería ocupar este lugar dentro de los nombres. El agua como tal determina la formación de nuestros territorios, el clima, la vegetación, los ecosistemas
Y todo esto nos lleva a cómo nos moldea como individuos, como sociedad. Entonces, por ejemplo, las montañas o todo el tema del paisaje cafetero, por poner un ejemplo, se ve caracterizado y tiene sus formas y su ecotono a partir de la regulación hídrica, de su régimen de lluvias, y ese régimen de lluvias le da unas características a estos territorios para poder adelantar una actividad agropecuaria o de producción, y esos modos de desarrollo van caracterizando cómo somos como sociedad y como individuos. Por ejemplo, Bogotá, una ciudad que está en teoría, debería estar orientada hacia el tema del agua, de cómo el agua está partícipe en cada una de las ciudades. Barranquilla, por ejemplo, que tiene esa relación tan difícil con los arroyos, o ejemplos más bonitos como Cali, que sí se ve como un ordenamiento territorial alrededor del agua, es lo que demuestra cómo el agua se vuelve un factor súper importante al momento de determinar todas las características del planeta. Entonces, el agua como sí determina las condiciones necesarias para que exista la vida en el planeta, y a pesar de que seguramente todos desde que tenemos uso de razón hemos escuchado el mismo mensaje: no contamines, no contamines el río, no desperdicies el agua, siempre vemos cómo algo pasa y cómo este mensaje no cala en la sociedad. Nosotros como individuos solo podemos llegar a vivir entre 3 a 5 días sin ingerir agua, en un escenario súper optimista, porque del agua depende nuestra regeneración celular, el manejo de nutrientes, que nuestras articulaciones y músculos estén muy bien, que a partir del agua es que podemos liberar toxinas y residuos del cuerpo. Y pues aparte pues todo el tema nutricional. Entonces, teniendo en cuenta esto, uno se da cuenta que el agua en los humanos, por ejemplo, es casi también una proporción del 70-80%. Los hongos son del 80% de agua, las algas alcanzan casi un 90%. La conocida de ustedes, pues las gallinas, los pollos como tal, el contenido de agua es del 65 al 78%, dependiendo de la especie y la edad. En el mundo, el consumo de agua se destina en un 12% solo a actividades de consumo doméstico, solo un 19% como a grandes procesos industriales, y un 69% del agua como tal se va en actividades relacionadas con la agricultura y actividades pecuarias. Cuando nos devolvemos y vemos esa magnitud de agua, como cómo se reparte la torta, y la llevamos y la tratamos de cruzar con esta siguiente gráfica, nos damos cuenta de que primero la disponibilidad de agua salada en el mundo pues es preponderante, alcanza casi el 97% del agua que existe disponible en el planeta, y tan solo el 2.5%, ese pequeño porcentaje, es aproximadamente 35 millones de kilómetros cúbicos, es la que permite y la que sostiene esta demanda de consumo de agua, y la cual solo está incluida en, como en tres grandes niveles: en lagos y ríos, que son aquellos que por lo general se llevan el mayor golpe de contaminación al estar más expuestas; acuíferos, suelos, pantanos y permafrost, que casi es una reserva de un tercio del agua dulce disponible en el planeta, y la cual es la que por lo general se ve contaminada por fertilizantes, por lixiviados, por todos esos contaminantes que se van filtrando. Y el 70% del agua dulce disponible en el planeta está en glaciables y cubiertas en las nieves perpetuas. Y por todo este tema de cambio climático, del efecto invernadero de la huella de carbono, cada vez escuchamos cómo los glaciares se van desprendiendo, cómo esa agua dulce se va incorporando al agua salada del mar, y cómo la disponibilidad de agua dulce está cada día viéndose disminuida. Esta cifra 2014 nos muestra como ese consumo general a nivel mundial de cuánta agua en ese momento pura. Acá no estamos hablando como tal de una huella hídrica o de agua virtual, no, es ese consumo de agua por cada uno de los países. Y seguramente al ver las banderitas uno identifica las principales relaciones. Entonces uno encuentra las economías más grandes del mundo,
encuentra los países con mayor desarrollo, con mayor incremento poblacional, como la India, la China, Brasil, y el referente pues en Latinoamérica, pues México. Entonces uno se da cuenta cómo esos niveles de agua, ese consumo necesario de agua para suplir las necesidades del mundo es muy alto. Y sin embargo, a pesar de que todos tenemos súper clara la importancia del agua, la tenemos metida dentro de nuestras cabezas y lo vemos en el día a día, cada segundo más de 200 kilogramos de basura van a parar a los océanos. Entonces uno escucha generalmente, escucha todas esas cifras de la isla de basura, del problema de los plásticos alrededor del mundo, cómo se encuentran escenas dantescas como estas donde existen grandes capas de contaminantes, de neumáticos, alterando las condiciones de estos ecosistemas. O, por ejemplo, uno de los ejemplos más clásicos en cuanto a la contaminación de afluentes hídricos y sus efectos en la salud humana, que es la enfermedad de Minamata. Entre 1932 y 1968, en esta bahía en el sur de Japón, por las actividades industriales que se llevaban en la bahía, se estaban vertiendo más de 81 toneladas de mercurio a esta zona. Como sabrán, la dieta de la mayoría de las poblaciones en Japón dependía del pescado y el mercurio se iba bioacumulando dentro de su organismo y se empezaban a desarrollar más de 3.000 casos, se tienen reportados después del año 2000 de la llamada enfermedad de Minamata, donde se empiezan a presentar daños a nivel neurológico, y daños también en músculos y eso, alterando todas las condiciones de la vida humana. Y ejemplos como esto encontramos alrededor del mundo. Cifras también preocupantes, un 11.7% de la población no tiene agua potable en el mundo. Casi un 4% de la población se demora 30 minutos en ir y volver por agua potable. Y este tiempo es, uno no lo alcanza a dimensionar, uno si hace el ejercicio de cuánto se demora cada uno de ustedes en su casa en ir a la cocina y abrir la pluma y sacar agua, estamos hablando de segundos. Acá hablamos de poblaciones que se demoran casi una hora para suplir sus necesidades de agua. Un 30% de la población mundial no tiene saneamiento básico. Y en Colombia se habla de que el 86% de la población tiene acceso a un acueducto, pero ya qué tan bueno y qué tan potable es el agua de cada uno de esos acueductos, es una cifra que se tiene que entrar a discutir. Eso encuentra imágenes alrededor del mundo, como esta en Zimbabue, en donde se tiene que cada vez más adentrarse más en los mantos, en el lecho, en la piedra, para poder encontrar un afluente de agua. Y cada vez, cada año, más de un millón de personas van a sufrirán escasez de agua, no solo por contaminación, también por la superpoblación y también por el cambio climático. El agua va a estar más escasa en algunos sitios, va a estar más abundante en otros, pero ese desbalance en la dinámica poblacional y del mundo va a llevar a que este recurso cada vez se vea más escaso. Y por ejemplo, esta cifra tomada de la BBC, el 80% de los puestos de trabajo que constituyen la fuerza laboral del mundo dependen de un suministro adecuado del agua y pues todos los servicios relacionados. Entonces, si nosotros aproximáramos esta cifra, por ejemplo, al sector avícola, ¿cuál será el porcentaje de puestos de trabajo que depende de la disponibilidad de agua y de un manejo adecuado del agua? Entonces, para el sector seguramente estamos hablando de un 100%. Entonces, ahí es donde se empieza a identificar esa relación tan importante con el agua. Colombia, afortunadamente, y también pues, es el tercer país con mayor riqueza hídrica en el mundo. Para cada uno de nosotros es muy fácil relacionarse con el agua. Seguramente cada uno de nosotros tiene un recuerdo con el agua asociado, la quebrada, el río, la laguna, el páramo, que nos demuestra esa relación que tiene el país con el agua. Contamos con 7 nevados, los cuales cada día están perdiendo más sus capas de nieve. Contamos con 18 páramos que ocupan casi el 2% del territorio nacional. Y a pesar de ser una pequeña porción, una pequeña fracción del territorio nacional, nos suministran el 70% del agua en todo el país. Y es usual escuchar, y últimamente ha estado mucho en la opinión pública, como todo el tema alrededor del páramo de
Urban, por ejemplo, y cómo de este depende la disponibilidad hídrica de Santander, del norte de Santander, de muchos municipios, y cómo, pues, obviamente hay un choque de intereses entre el agua y cómo se debe manejar el recurso. Tenemos en Bogotá la fortuna de tener el páramo más grande del mundo, el cual pues sí, es muy bello, muy hermoso, pero lamentablemente uno encuentra y ve como la frontera agrícola muchas veces por malos manejos, por desconocimiento, por malas acciones, se está perdiendo. Y sin embargo, a pesar de toda esa riqueza, de que todos tenemos acceso, pues afortunadamente la mayoría tenemos acceso a agua potable, se empiezan a presentar escenas como esta. Por ejemplo, la sequía 2006 por todo el tema de Niño y la Niña trajo unos descensos en los niveles, por ejemplo, del río Magdalena. Uno cuando rememora la historia de Colombia, se da cuenta que el río Magdalena fue esa arteria, esa vía de comunicación que permitió el desarrollo del interior del país. Y ahorita verla reducida a un hilo de agua con poca navegabilidad es duro. Por ejemplo, uno escucha y sabe, sabe, por ejemplo, que en el Chocó, a pesar de que lidera esos índices de los lugares del mundo con mayor humedad, con mayor lluvias al año, el suministro de agua potable es deficiente y esto es irónico y es triste a la vez. O, por ejemplo, poblaciones como Honda, que dependen también dentro de la dieta, de su comercio, de la pesca, ven cómo las subiendas y todo eso se ven debilitados por todo eso. Y pues sin irnos hasta África, uno se da cuenta, por ejemplo, en Colombia, y siempre tenemos el recuerdo de la Guajira, que siempre se habla de la poca disponibilidad de agua, o lo que pasó hace 6 años en los llanos orientales, en donde los chihuilos tenían que se les tenía que suministrar agua en carro tanques para evitar que murieran por la sequía. Y cada día uno encuentra y escucha más noticias de que seguramente Colombia va a estar frente a un problema de inseguridad hídrica en algunos años. Empieza a escuchar noticias de protestas, de cierres, porque no hay agua potable, porque por diferentes elementos se ha perdido la capacidad o no se tiene acceso a líquido como tal. Si a todo esto le sumamos el tema del cambio climático, que es algo muy transversal y que nosotros siempre tratamos de nombrar, el aumento de la temperatura global está causando que más agua se evapore en el océano, causando más inundaciones y lluvias torrenciales, pero a su vez también está generando una desecación, poniendo cada vez más áridos y extrayendo la humedad del suelo, causando problemas de sequías, de pérdidas de cultivos y presentándose situaciones como esta. Entonces, si la seguridad alimentaria del pues el planeta y la seguridad alimentaria de cada uno de nosotros depende del agua, entonces si hay un cambio, el cambio climático exacerbera estas transformaciones, pone en riesgo cultivos, la disponibilidad de agua para las aves. Entonces, cada día vamos a estar en una situación aún más delicada. Y del agua también depende la generación eléctrica en el mundo. Se habla que en el mundo casi el 50 al 60% de la electricidad se genera a partir de agua y en Colombia, dependiendo de las épocas del año, hemos alcanzado picos del 70-80% de generación de electricidad por agua. Entonces, ¿qué puede pasar? Si se sigue generando estos escenarios, pues vamos a ver cómo represas como esta en California se ven desecadas y pues todo el caos y todos los problemas que puede traer esto de la mano. Si lo traemos, por ejemplo, en Colombia, donde pasaran estos escenarios, si no tuviéramos la capacidad de generar electricidad por un medio más limpio, se tendría que prender termoeléctricas y apelar al consumo muy alto de combustibles fósiles y estaremos aportando cada vez mayor número de emisiones y siendo no parte de la solución, sino el problema del cambio climático. Con todo este tema del agua también aparece y por la deficiencia y no tener como la capacidad de tener agua en buenas condiciones, aumentan el riesgo
y se van a presentar un aumento en los casos de enfermedades infecciosas transmitidas por el agua, cólera, Escherichia coli, hepatitis, disentería. Entonces, si uno suma todo eso como en ese contexto y uno se pone a pensar, y estamos en una época de pandemia, imagínense en unos años si estos escenarios se siguen repitiendo y más aparte tenemos que estar ahí pendiente de otras enfermedades, pues el escenario se vuelve un poquito caótico. Entonces, en el mundo, 323 millones de personas pueden contraer o van a contraer una enfermedad relacionada con el agua. En Colombia 25, se estima que al año pues se están aumentando los casos relacionados con cólera, de todo ese tipo de enfermedades. Y esto pues no solamente es la enfermedad ya, es toda la cadena que trae detrás de la descomposición del tejido social, la afectación en los sistemas de salud. Entonces, después de todo ese contexto y ver, pues obviamente recordar qué tan importante es el agua y la importancia y la necesidad de lo que está sucediendo en el planeta, entra la huella hídrica. Entra, ¿qué es la huella hídrica? Este es una herramienta, es un indicador ambiental que busca cuantificar la cantidad involucrada en la generación de un bien o un servicio. Entonces, es parte de la solución porque yo puedo identificar con estas metodologías cuántas aguas necesito o cuánta agua se va en mi proceso productivo y empezar a tomar medidas y empezar a ser un poco más responsable con la disponibilidad de agua en los servicios y ser mucho más eficiente. También esto nos permite entonces identificar soluciones, identificar posibles alternativas para hacer de nuestro sistema productivo, de lo que queramos, sea mucho más sostenible. Cuando hablamos de huella hídrica, existen diferentes metodologías, diferentes conceptos. A veces aparece la huella de agua, que es como un dato de cuánta agua se genera, necesito para un bien. Se habla de huella hídrica, hay muchos referentes y nosotros pues traemos acá como el ejemplo una de las más importantes, de las de mayor difusión y las que permite una mayor comparación, que es como tal la huella hídrica que está separada en estas tres categorías, en estos tres colores. La huella hídrica azul, que es aquella agua, esa agua dulce o esa agua que se extrae de fuentes superficiales y, no y subterráneas que no retornan al sistema. Entonces, por ejemplo, el agua que queda capturada en el tejido muscular de las aves, esa agua que queda ahí es la huella hídrica azul. Por ejemplo, toda la que se genere por sus excretas o por el manejo que se le haga, o por ejemplo, en las plantas de beneficio, el lavado que se haga de las aves, toda esa agua con un correcto tratamiento, si vuelve a la fuente de donde se extrajo, no está sumando a la huella hídrica azul, simplemente es aquella que queda contenida en el producto. La huella hídrica verde es aquella que está relacionada más con, con aquella que queda almacenada en el suelo y en los forrajes vegetales. De pronto, si nosotros lo vemos en la producción avícola directamente en las aves, puede que la huella hídrica verde no sea una que esté presente ahí directamente, pero cuando veamos la huella hídrica indirecta, sí tiene un papel preponderante en cada uno de estos análisis. Y por último, la huella hídrica gris, que es el volumen teórico de agua dulce que yo requiero para que mis vertimientos cumplan los requisitos mínimos establecidos por la ley, si nos ponemos ese baremo, o para el consumo humano. Entonces, cuando yo en la metodología determino cada uno de estos volúmenes de agua, encuentro lo que se llama la huella hídrica como tal de mi producto o de mi organización. Entonces, como tal, sus características es un indicador del uso del agua, bien sea contaminada o usada, la cuantificamos en volúmenes totales, bien sea litros o metros cúbicos, es el volumen total siempre, pues es muy claro, de agua dulce. Podemos calcularla para un individuo, cada uno de nosotros haciendo uso de diferentes herramientas o factores que uno encuentra en cualquier servicio de búsqueda, uno puede calcular su huella hídrica, empezar a comparar qué es mejor o es menos contaminante o que tiene un menor consumo de agua a niveles de comunidades, de empresas, de productos y de servicios. Y esto es muy importante
es un indicador multidimensional que considera el espacio y el tiempo. Es muy diferente, por ejemplo, la huella hídrica de un producto como el maíz, por ejemplo, o como el trigo, la soya, que puede ser muy importante en la base de la cadena productiva del sector. Es muy diferente la huella hídrica cuando se está en un proceso de sequía o cuando se tiene que llevar agua de un carro tanque a cuando hay lluvias naturales y el ritmo hídrico está regulado. Entonces, en algunos hay un mayor o menor consumo de agua. Y acá se separa nuevamente la huella hídrica directa y la huella hídrica indirecta. La directa es toda la que nosotros tenemos como un control directo dentro de nuestras actividades. Entonces, por ejemplo, una de las granjas tiene control de la huella hídrica directa. La huella hídrica azul será aquella que se utilicen en el consumo de las aves. La huella hídrica gris es aquella que va a estar relacionada con el manejo de exiliados, manejo de lavados. Y la huella hídrica verde si hay algún forraje. Mientras que la huella hídrica indirecta va más por aquellos elementos en la cadena de producción que requieren pues mi proceso. Y acá hablamos de un concepto transversal a todo eso, que es el análisis de ciclo de vida, que es identificar todas las entradas y salidas y por consiguiente todas las externalidades ambientales que tiene mi producto desde su concepción hasta su consumo o disposición final. Entonces, cuando hacemos un análisis de eso, podemos identificar dónde se está consumiendo el mayor número de agua y dónde se requieren acciones más directas. Entonces, por ejemplo, si partimos de la huella hídrica de un proceso, digamos, todo el proceso de beneficio, que es uno donde uno de pronto ve mucho más como directo el consumo de agua, o de las granjas, uno arrancaría por identificar ese producto, sacar esa unidad de referencia. Entonces yo quiero decir, no, por cada kilogramo de carne de pollo procesada o por cada huevo, ¿cuánta agua necesito? Y empiezo a hacer una cuantificación dentro de mi empresa, dentro de mi negocio. Me comparo con otros sectores, con otros productores similares para poder identificar esas métricas. Metodologías como tal avaladas para esto, está la del Water Footprint Network, el cual pues genera el manual para esta cuantificación. Está la huella de agua, que es la ISO. Entonces son referentes de fácil acceso, que de pronto su entendimiento o delimitar sus alcances puede que sea lo más complicado, pero al momento de llevarlo a la práctica es sencillo, es simplemente identificar correctamente los datos que yo necesito para poder hacer mi balance de agua. Entonces, primero tengo que definir mi alcance. Entonces, siguiendo como con el ejemplo de ustedes sobre lo de la producción avícola, yo tengo que definir si solo voy a incluir mi huella directa o mi indirecta. ¿Qué eventualidad, qué diferencia tiene? Pues la directa, como les decía, es aquella agua que yo tengo una mayor capacidad de gestión, mientras que la huella indirecta es aquella que depende de terceros. Hacíamos este mismo ejercicio para una empresa de productos alimenticios y para una galleta estábamos hablando casi de 15.000 litros de agua por galleta, lo cual es un consumo elevado, es exagerado. Pero cuando lo separábamos en directa e indirecta, el agua que quedaba incorporada dentro de esa galleta representaba como el 10% del proceso productivo, mientras que la indirecta, ese 90%, venía del agua de cómo se estaban manejando los ingredientes. Entonces está por fuera de mi control. Se tiene que hacer un levantamiento de información y con toda esa información se empieza a hacer una evaluación de la sostenibilidad de la huella hídrica y se formulan estrategias. La idea es que quien se pone en este trabajo al final no se va a quedar con un número. No, la huella hídrica de este huevo es de 125 litros. Eso es bueno, es malo. Si no tengo con qué compararlo y sobre todo si no hago algo con esa información, se queda como un simple número. Entonces, uno tiene que definir su alcance, entonces definir a qué le vamos a hacer la huella hídrica, para qué la estamos haciendo y cómo podemos identificar la información. Para la huella hídrica azul, como les decía, es ese volumen de agua que se incorpora a mi producto, que se evapora y que se pierde en todo el flujo de retorno. Es el agua que queda contenido como tal en el producto.
Entonces, es tomar los afluentes, la información de nuestro afluente, identificar usos, consumos, escurrimiento, cuánto se incorpora, cuánto se evapora y cuánto sale para que se vuelva huella hídrica gris o se reste de este dato afluente y disminuya su huella hídrica azul. Entonces, ahí. ¿Y uno de dónde saca ese dato? Entonces, si uno quisiera hacer un ejercicio pequeñito y de pronto sin todas las variables, escoger cada uno en su centro de producción, por ejemplo, si lo llamamos a nivel avícola o cada uno de nuestras casas, el residuo del agua es mirar cuánto es el consumo de metros cúbicos y lo dividimos por esa unidad funcional que nosotros tenemos. Entonces, si mi producción es de, no sé, 1.000.000 de huevos, lo divido por mi factura de agua. O si, por ejemplo, en mi casa dividimos el consumo de agua por cada una de las personas que vivimos en esos y tenemos como una idea de cuánta agua estamos consumiendo. Otras maneras, pues, de levantar esos datos, ya si nos queremos volver más estrictos, si quisiéramos llegar a un dato más preciso, es identificar cada una de las fuentes de consumo de agua, cómo se está manejando esto, y también por bibliografía, identificar en esos usos operativos del agua cuánta se está evaporando y cuánto se está consumiendo en verdad. Como les decía, la huella hídrica verde está más relacionada por las coberturas de área verdes, por coberturas, pastos, arbustos. De pronto directamente ahorita, pues si uno piensa en los sistemas de producción agrícolas, directamente no hay puede que no haya una huella hídrica verde directa, pero cuando lo pensamos y vemos más allá de la cadena y tenemos en cuenta todo el proceso de alimentación, seguramente todas esas coberturas que se requieren para generar sus alimentos tienen incorporado la huella hídrica verde. Entonces, para eso se tiene que hacer levantamiento de información en campo, se cruza información con softwares disponibles como el CloudWatch de la FAO, información que uno encuentra en documentos muy buenos como el Estudio Nacional del Agua que genera el IDEAM, cuya versión 2018 trae información muy importante y que la veremos más adelante. Y por último, la huella hídrica DIS, que es aquella cuánta agua necesito para diluir los contaminantes. Entonces, si somos muy juiciosos con las plantas de tratamiento de aguas residuales, si se cumplen con los parámetros, la huella hídrica gris es cero y uno puede estar como tranquilo de que no está aportando en eso. Entonces, y los datos que uno requiere son todas esas caracterizaciones que uno hace de las fuentes de las plantas de tratamiento o de los puntos de vertimiento si se hace directamente. Entonces se cuantifica, uno toma el valor más alto como ese que uno requiere para estar o en el parámetro de la ley o para el consumo humano. Uno define cómo se quiere comparar. Y uno suma todo esto y tenemos la huella hídrica. De todo eso también nos sirve para identificar otros impactos. Es posible hablar de ecotoxicidad y toxicidad de la salud humana. Entonces, cuando ya tengo esa suma de la huella hídrica, de cuánta agua estoy consumiendo y cuánta agua estoy contaminando, puedo decir cuántas especies estoy afectando en la cuenca donde yo estoy realizando mis actividades y hacer una gestión responsable de esto. Y hay otro indicador que se llama los DALIs o es toxicidad en la salud humana, que aunque no lo crea, pues uno, pues toda esa contaminación se va acumulando y es posible cuantificarla en cuántas horas, días o años le estoy quitando a la población que está expuesta a esta carga contaminante. Todo esto anterior, todas estas fórmulas, todas estas sumas, para llegar de pronto a datos un poco más concretos y de más fácil entendimiento. Entonces, es cuando uno les pregunta, bueno, una botella de cerveza, por ejemplo, los que se ayer tomaron una cerveza viendo el partido, si se tomaron medio litro de cerveza, ¿cuánta agua hay detrás de ese medio litro de cerveza? Pues no solo es la que usted consumió, sino hay unos 150 aproximadamente litros para su producción. El pan que se comieron esta mañana en el desayuno, por cada 500 gramos, estamos hablando de 600 litros de agua, y de pronto, pues las comparaciones que nos interesan aquí al gremio y el sector como tal, es la comparación entre el huevo y el pollo frente a otras carnes. Entonces uno identifica y se da cuenta por encima nomás cómo la carne de res, por sus características, por el consumo de las gramíneas, el desplazamiento, y también acá entra mucho el tema de la ampliación de la productividad pecuaria,
cómo requiere para 300 gramos 4.500 litros de agua, y cuando lo comparamos, por ejemplo, con un filete de pollo, es casi una tercera parte de lo que se necesita para alcanzar esos valores. Entonces uno ya empieza a comparar, y esto puede ser también una herramienta o una manera también de mostrar cómo la gestión sostenible y cómo la industria puede ser mucho más sostenible que otros referentes en el mercado y llegar más fácil al consumidor. Uno en este momento, cada vez los consumidores de los productos somos más conscientes, cada vez es más fácil encontrar etiquetas ambientales, es encontrar información en donde yo, basado en esta información, pueda decidir cómo va a ser mi dieta o cómo va a ser mi patrón de consumo. A título personal, por ejemplo, cuando empecé a estudiar todo esto y conocer estas cifras, yo reduje mi consumo de agua, mi consumo de carne de res a una porción casi al mes, mientras que el consumo de carne de pollo en mi casa, por esa razón, también ha aumentado. Y para poner otros ejemplos, por ejemplo, del día a día y que ustedes tengan a la mano, por ejemplo, los celulares. Usted nomás para ese celular con el que está todo el día trabajando, entreteniéndose, se necesitaron para su producción casi 13.000 litros de agua. Si no se hace una correcta disposición, hay casi 40 materiales tóxicos que pueden terminar en las fuentes de agua. Y pues lo que uno siempre escucha, por favor, el manejo responsable de las baterías, ya que una sola batería que caiga o que entre en contacto con una fuente de agua tiene la capacidad de contaminar 600.000 litros de agua. Cuando cruzamos todos esos datos de huella hídrica y de pronto lo llevamos a un panorama muy más grande, podemos hablar de cuál es la huella hídrica del país. Por ejemplo, Colombia, su huella hídrica es de 55.000 millones de metros cúbicos por año. Casi cada uno de nosotros se gasta de manera directa e indirecta casi 4.000 litros de agua por día. Y uno dice, ¿pero de dónde se va eso? Pues nomás en tu alimentación, en tu vestuario, en la electricidad. Cuando uno empieza a compararse, porque la mejor manera de tomar acciones es compararse con otros y mirar y copiar lo bueno y discernir de lo malo. Por ejemplo, con un estadounidense, la cifra de consumo se duplica por persona, y por un chino, pues estamos como en niveles similares en cuanto a la huella hídrica. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de cuáles pueden ser las oportunidades sectoriales o para qué nos puede servir todo este tema de la huella hídrica. Entonces, volviendo al contexto nacional, nos damos cuenta que el sector agrícola y pecuario, pues, sobre todo el sector agrícola, se lleva la mayor parte del consumo de agua. El sector agrícola pues está inmerso en esta parte pecuaria, pero obviamente hay una relación entre ambas, ¿no? O sea, es una cadena de producción que donde se ve afectada la disponibilidad de agua, por ejemplo, de los insumos, se va a ver afectada el consumo de los animales. No existen estudios muy grandes alrededor de la huella hídrica del sector avícola en el país. Se desconoce todavía mucho, hay muchos rangos de incertidumbre, pero se han hecho análisis y ya pues, se han encontrado algunas cifras que, por ejemplo, para un huevo se requieren 135 litros de agua, mientras que para un kilogramo de carne de pollo se requieren 4.325 litros de agua. Entonces, son cifras preliminares, lo ideal es que cada uno desde sus núcleos de producción, porque lo que les repito, son diferentes las condiciones donde se produzca cada uno de estos alimentos, va a cambiar las condiciones y va a cambiar mi indicador. Se estima que un ave en promedio consume en su ciclo de vida, en sus primeros días, casi 8 o 9 litros de agua, incrementa en promedio 3 litros a lo largo de su periodo de producción, constituyendo y pues llevando a esa cifra inicial que veíamos de que su masa corporal esté entre un 65 y 78% de agua. Entonces, para el caso del sector avícola, entonces si quisiéramos hacer una huella hídrica, hacer un cálculo, nos tendríamos que ir por un lado por el consumo indirecto de los productos de su alimentación y el consumo directo del agua potable. Y si ampliáramos la frontera, podríamos ver
cómo en ese cálculo nosotros tenemos que incorporar la energía o el manejo en las plantas de beneficio, mientras el consumo de agua directa se queda en lo que consumen las aves. Uno encuentra que el consumo de las gallinas va aumentando conforme a su rango y a su edad, a su rango de producción, y entonces uno va que por cada el promedio de 1000 aves en condiciones a 21 grados centígrados es un consumo de 200 litros de agua, y a medida que van creciendo, aumentando su edad y su producción, este consumo se va incrementando. El mismo caso para los pollos de engorde. Entonces, a medida que va aumentando su edad en semanas, va aumentando obviamente el consumo de agua y van acumulando toda esa agua dentro de su cuerpo. Y todo esto es, pues como tal, lo que sería la huella hídrica del animal. Las plantas de beneficio, entonces también es uno muy importante en cómo se consume y en qué se está yendo el agua. Entonces, obviamente, en las partes del desplume, pues, retirar todo este material, el manejo de las vísceras, todo esto me incrementa mi consumo de agua, y toda esa agua es lo que se traduce en estos números que veíamos inicialmente o en estas cifras de consumo de agua. Todo eso es lo que empieza a sumar. Entonces, acá es donde arrancan las oportunidades y los retos. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo traducir mis acciones? Entonces, la primera y la más importante, obviamente, es la gestión ambiental. Siempre es apuntarle que aquella agua que yo pueda manejar de una mejor manera, disminuirle su carga contaminante, y va a influir en reducir su huella hídrica. Sí, y eso tiene que manejarse de una manera lícita. Si yo soy responsable y yo mis vertimientos los trato de una manera eficiente y los devuelvo al afluente en buenas condiciones, es agua que alguien más en la cadena va a poder utilizar, es alguien más que va a poder generar alimento, va a poder acceder a condiciones adecuadas del líquido. Y me permite también compararme mi eficiencia. Entonces, si volvemos a jugar con la cifra anterior de cuál es la huella hídrica de cada una de las principales proteínas, y yo digo, y puedo reducir mi huella hídrica, puedo mostrar mi producto como más sostenible. El segundo elemento es la gestión del riesgo. Es como uno empieza a cruzar esta información, como les decía, la idea es que uno no se quede con una cifra de agua y ya, solo es, sí, mi huella hídrica son 150 litros de agua, eso no me dice nada, eso no dice es bueno, es malo, sino uno tiene que empezar a cruzar esos rangos y esa información con otras. Entonces, si yo digo, si necesito para la producción de toda mi granja una determinada cantidad de metros cúbicos al año, uno puede llevar ese análisis mucho más allá. Entonces, ¿cómo sería? Por encima, así de manera rápida y simplemente como ejercicio, si uno empieza a identificar cómo es la distribución de la población avícola en el país, uno identifica que hay obviamente unos grandes nodos de producción que están sobre todo en Santander, en el Cauca, en Dinamarca, y regados en todas las partes del país. Entonces, tenemos esa información, tenemos unos nodos de producción, sabemos cuánta agua necesita, y luego lo cruzamos con esta información. Entonces hacemos un ejercicio por encima, simplemente revisando cuál es el índice de vulnerabilidad hídrica, o sea, que es desabastecimiento en unos años, en estos dos escenarios. Un año medio, que son lluvias normales, un periodo como normal de precipitaciones, o frente a un año seco que se proyecta se va a presentar en unos 3 o 4 años, en donde el índice de lluvia se va a ver disminuido. Cuando cruzamos esa información, y que seguramente ustedes tienen muy clara dónde se encuentran los mayores centros de producción avícola en el país, y los cruzamos con estos mapas, uno identifica, por ejemplo, cómo los Santanderes están en una zona con una muy alta vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico. Entonces, si yo ya sé cuánta agua necesito para mantener mi producción y sé que en unos años el escenario de producción o del agua disponible se va a ver disminuido en un 30-40%, yo como productor tengo que ponerme a pensar de dónde voy a sacar ese 40% de agua que me va a faltar en unos años. Y no solo ese escenario se presenta en los Santanderes, lo vemos también en algunas partes del Cauca, del Valle, en el interior del país,
que donde estos escenarios se desarrollen, tengo que estar preparado como productor. Si cruzábamos esta información de dónde vienen los alimentos y de dónde se está sacando, por ejemplo, todos los suministros que yo necesito, puede que el panorama sea un poco más preocupante. Entonces, si por ejemplo vienen de los grandes cultivos de soya, o sea, ustedes me corregirán de dónde pueden ir la mayor parte de los alimentos y los concentrados. Si son producidos en Colombia, sobre todo si es en esta parte de llanos orientales, vemos que ya se empieza a presentar una especie de vulnerabilidad a largo plazo. Si ampliáramos este mapa y lo miráramos, por ejemplo, si se trae alimento de otras partes del mundo como Brasil, Estados Unidos, el escenario se va repitiendo. Entonces, cada vez es más común encontrar ese tipo de situaciones y esas son las que tiene que estar preparado el sector. Y por último, pues lo que les comentaba de la ventaja reputacional al momento del agua. Cada vez los consumidores somos más conscientes de cómo el consumo de agua y de cómo los contaminantes son muy importantes al momento de tomar una decisión. En una conversación más informal con Estefanía hablábamos en su momento de que sería muy interesante explorar una posibilidad de sellos o etiquetas ambientales voluntarias en donde se resaltaran esa buena labor del sector y cómo están apelando a buenas prácticas, no solo en carbono, biodiversidad, también de estos temas de huella hídrica y cómo un manejo adecuado del consumo de agua, de la dieta, de los recursos disponibles, del uso de la energía, puede ser representado en un producto más sostenible, más responsable y que cumpla pues, con estándares de calidad. El agua como tal es la fuerza matriz de toda la naturaleza, como lo vimos hoy y como traté de mostrárselos en esta presentación. El agua determina las características, nos moldea como sociedad, determina nuestra cultura, nuestra manera de relacionarnos, nuestra alimentación, nuestra salud, y de ella depende todo. Entonces, estos indicadores nos sirven para comparar, para identificar qué hacer, cómo gestionar correctamente el consumo de agua, del recurso hídrico, disminuir los niveles de contaminación y ser más sostenibles y lograr pues ese objetivo desde que todos en unos años pues no estemos expuestos a situaciones desfavorables donde no podamos tener agua, donde no nos tengamos que enfermar por no tener un saneamiento básico y tampoco nuestra alimentación se va afectando. Entonces, la invitación es, pues como siempre, el mensaje de no contaminemos, seamos eficientes en el consumo de agua y empecemos a mirar qué medidas podemos aplicar cada uno, bien sea desde nuestras actividades productivas hasta desde nuestra casa. Muchas gracias. No sé si abrimos el espacio para algunas preguntas o pasamos directamente al quiz, como tal a una actividad. Bueno, Daniel, muchas gracias. Me gustó mucho el enfoque de la charla, porque esto va en línea de lo que ha trabajado el programa y la federación y los agricultores, ¿no es cierto? Siempre hemos sostenido que el recurso hídrico es quizás el recurso más estratégico para la producción y se hace necesario, tremendamente importante y pertinente tener registros de nuestros consumos de agua, ¿no es cierto? Quizás la pregunta sería, en este tema, ¿cómo está asociado el tema energético, Daniel? Porque normalmente nosotros miramos siempre el consumo de agua, pero muy pocas veces lo asociamos al el tema energético, ¿no es cierto? Y suele suceder que cuando uno habla del agua, como tú lo mostraste, somos el tercer país del mundo con mayores recursos hídricos, ¿no es cierto? Y tenemos que decirlo también de alguna u otra manera, el agua es relativamente barata en el país. Y cuando uno mira las tendencias mundiales y consideran que el agua como un bien o como un generador de bienestar, ¿sí? Debe tener un valor muchísimo más alto. Y eso es como una tendencia mundial, ¿no es cierto? A que el agua sea más costosa. Y nosotros aquí no hacemos un vínculo con el tema energético. ¿Cómo se puede insertar el tema energético en un balance hídrico, una huella hídrica? Esto por un lado, ¿no es cierto? Y por otro lado, más también es como un comentario, y es que si tú te das cuenta y lo dices claramente, este es un tema reputacional, es importante conocer nuestra huella hídrica porque eso también
induce a ciertos consumos más sustentables, ¿no es cierto? Y hemos tenido, por ejemplo, en los últimos meses, ¿no? Quizá en los últimos años, una discusión muy grande con los ambientalistas, ¿no es cierto? Por ejemplo, con los veganos, ¿sí? Tenemos aquí un representante de la Cámara que como buen filósofo, yo diría que le falta un poquito de rigor en el tema ambiental y dice que todos deberíamos ser veganos. Pero cuando tú miras un balance hídrico, mira, el costo hídrico de ser todos veganos sería tremendamente alto, ¿no es cierto? Como lo estamos viendo ahí en el tema agrícola. ¿Ves? Entonces, ese es un comentario, pero la pregunta es, ¿cómo enlazo el tema energético con el tema hídrico? Listo, estoy buscando acá una cifra para poderla redondear de una manera más clara, pero como les comentaba, el agua en Colombia es el principal motor de generación eléctrica en el país. Es entre el 70 y el 80% de la matriz energética en el país viene de fuentes hídricas. Tenemos una poca generación que está relacionada obviamente con factores climatológicos por consumo de combustibles fósiles. Entonces, la relación más fácil es, si estamos en una época de sequías y de poca precipitación, la huella hídrica asociada a la energía se va a incrementar porque tenemos que hacer uso de combustibles fósiles. Entonces, detrás de la extracción de ese combustible fósil hay un consumo elevado de agua en su extracción, en su procesamiento y en su transporte. Mientras que la energía eléctrica generada en hidroeléctricas, el factor es menor, eh, se ve reducido porque, pues, sí, aunque hay un proceso de evaporación, mucha de esa agua, pues pasa por las turbinas y sigue aguas abajo y no está haciendo un desbalance como en los flujos hídricos, obviamente. Hay algunas afectaciones, todo el tema, obviamente, de grandes obras va a tener un impacto en los ecosistemas, pero es menor. Estoy buscando por acá, por ejemplo, no lo tenía a la mano, de cuántos metros cúbicos están relacionados por cada kilovatio hora. Y tenemos más o menos que estamos hablando de 0.3 metros cúbicos de agua por cada kilovatio hora de manera indirecta dentro de la producción. Y frente a tu comentario de la dieta y de cómo que no todos deberíamos ser veganos, no, uno no puede caer en el juego de satanizar una fuente de alimento. Uno no puede, por ejemplo, y eso uno siempre lo ve, sobre todo en el tema animal, que se sataniza por el consumo de agua, se sataniza por el tema de bienestar animal, y uno no puede caer en esas dinámicas. Si la producción es sostenible, si hay un correcto manejo de las externalidades que se generen, si el proceso de producción es responsable, si yo tengo una planta o una granja en donde yo soy muy juicioso con el manejo de mis residuos, con el manejo de mi agua, pues yo voy a estar reduciendo todos los indicadores negativos y estoy supliendo las capacidades nutricionales. Acá no lo tomamos en cuenta, sí lo nombramos por encima todo el tema de la dieta que viene de soya, de trigo, y la huella hídrica que viene detrás de la soya, que es el principal suplemento en veganos, es altísimo y está alcanzando niveles similares a la de la proteína animal, sin tener en cuenta todos los problemas que genera, por ejemplo, las grandes hectáreas de soja, que pierdes biodiversidad, pierdes características en el suelo, y pues también todo el tejido social que hay alrededor de la cadena productiva. Pues hay la generación de empleo que se puede generar en toda la cadena de producción avícola es diferente a la transformación de una hectárea o una gran extensión de soja mecanizada, donde solo necesitas una persona en un tractor. Vale, Daniel, muchas gracias por la charla. Buenos días para todos, no los había saludado. Si quieres, podemos seguir con la actividad que se tenía programada con esa encuesta para conocer un poquito
perdónenme un momento, para conocer, digamos, qué inquietudes y qué conocimiento también tenemos frente a este tema. Entonces, si quieres, te doy el espacio para que sigamos con, pues, con la encuesta, con la actividad y ya vamos a seguir con un bloque de preguntas. Ya tenemos aquí varias preguntas para hacer. Listo. Entonces les estoy compartiendo por el chat. Me confirman si a todos les llega un link de la plataforma Quizzes. Tienen que acceder a ese link y con el código 691136 se linkean, colocan su nombre y hacemos la actividad. Estefanía me confirma si el link es público para todos o mi chat. No sé si alguien del chat nos puede confirmar si ve el link. Yo lo estoy viendo. No, creo que lo compartiste solo para los organizadores y los panelistas. Tienes que, cuando vayas a compartir el mensaje, abajo, en la parte de abajo, le pones toda la audiencia. Sí, acá me están confirmando que no lo ven. No tengo la opción de toda la audiencia. Espérame, yo lo comparto. Vale, muchas gracias. A ver. No, espérate un segundo que no me salió bien el link. Dame un segundo. Ya Ricardo nos ayudó y ya nos compartió el link. Entonces, por favor, me confirman si pueden. Si los dejan entrar a ese link. Tenemos a Bárbara. Miguel, Santiago, llevamos 3 participantes. Siete. Tenemos hasta ahora 5 participantes. Bueno, los invitamos a que se unan y participen en este ejercicio. Para ver qué tanto aprendieron hoy. Los ganadores pueden recibir una asesoría y una formación en este tema para que se motiven. Ya tenemos 17 inscritos. Les damos 30 segundos y comenzamos o... Completemos los 20, Daniel, y empezamos, si quieres. Listo, perfecto. Listo. Listo, no sé cuántos tengamos. 19. ¿Quién más? ¿Quién más? Si quieres, empecemos así con los 19 que tenemos, entonces. Listo, inicia. En sus pantallas estará la opción de responder la pregunta, que es la huella hídrica.
Faltan 2 respuestas, quedan 7 segundos. Listo. Entonces recuerden, la huella hídrica es un indicador ambiental que me permite hacer diferentes evaluaciones y determinar cómo está. Me permite identificar la cantidad de agua involucrada dentro de mi proceso. Tuvimos 18 respuestas correctas. Siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de la masa corporal de un ave es agua? Recuerden, por ejemplo, en algas estamos hablando del 90-80%, en hongos también, en humanos 70%. Faltan 2 respuestas. Listo. Entonces, como recordarán, dependiendo obviamente de la especie y diferentes características, estamos hablando entre 65-85%. Luciano va en primer lugar con 2 preguntas correctas. ¿Qué tipos de huella hídrica existen? Recuerden que pueden escoger varias respuestas, una pista, recuerden que eran 3. Marquen 3 opciones, preferiblemente. Quedan 10 segundos para contestar. Falta Luciano, falta Paula, falta Felipe. Como recordarán, entonces acá teníamos la huella hídrica azul, la huella hídrica gris y la huella hídrica verde. Nuestra huella hídrica frente al mundo está en un promedio normal. Veíamos cifras muy exageradas de Estados Unidos, 8.000 litros de agua, mientras que en Latinoamérica es menos de la mitad de ese recurso, de esa cantidad. Listo. Y tenemos nuestra última pregunta. Recuerden ese estudio preliminar de cuánta agua se requiere. Lo ideal es llegar a un panorama mucho más completo, lograr mucha más información para tener cifras más destacadas y más precisas de esos litros de producción. Listo, tiempo. ¿Eran solamente esas 5 preguntas? ¿Quiénes quedaron de ganadores? El mejor puntaje fue el de Bárbara. Muy bien, Bárbara. Muy bien, Bárbara. Va a compartir un momento. Segundo y tercer lugar, Daniel. Les comparto para que vean la pantalla. Me confirman. La están viendo, ¿cierto? En primer y segundo lugar tuvimos a Bárbara con un 100% de respuestas. En segundo lugar, Santiago con el mismo número de respuestas correctas, pero menor, empleó mayor tiempo. Y Luciano, que también tuvo un 100% de respuestas correctas, pero se demoró un poquito más. Ellos bueno, felicitaciones. Muy bien a Santiago y a Luciano y desde luego a Bárbara. Bueno, muy bien. Igual como les decíamos, si están interesados en que profundicemos este tema ya muy específico para sus empresas,
se pueden contactar con el ingeniero ambiental de cada zona para poder, digamos, hacer un acompañamiento en este tema. Bueno, Daniel, siguiendo entonces ahora sí con la ronda de preguntas. Bueno, lo primero que te quería preguntar, ¿qué puede hacer una empresa avícola o un productor avícola? ¿Qué le recomiendas para empezar en esta medición de huella hídrica? ¿Cuáles serían esos primeros pasos y recomendaciones? El primer paso, yo me iría por lo menos a hacer una revisión de la huella hídrica azul, que es el dato que seguramente todos tienen a la mano. Todos pueden evaluar y comparar su consumo de agua en los últimos, hagan el ejercicio, 3 a 5 años, comparen cuánta agua dulce gastaron, revisen su recibo, de donde la estén tomando, y divídanla por la cantidad de animales o carne producida, huevos, la unidad que cada uno tenga, y con eso generar un histórico, mirar cuántos metros cúbicos de agua, cuántos litros de agua estuve consumiendo o se necesitaron para mi producción. Yo arrancaría ahí para empezar a comparar mi gestión. Lo segundo es empezar a ser muy responsables con la zona de influencia directa en donde está mi producción. Entonces, si sé que estoy cerca de una ronda hídrica, es mirar cómo empezar a mejorar las condiciones de la zona. Si es posible, empiezo a sembrar árboles, empiezo a mejorar condiciones alrededor de esa ronda para garantizar una captación de agua y que el cuerpo de agua se vea no sea afectado. Y evaluaría los temas de calefacción, sobre todo en temas en la parte productiva, en ponedores y todo eso. Pronto mirar cómo el tema de temperatura y cómo estoy haciendo el manejo de energías. Ya en plantas de beneficio, pues ya es un poco más complejo, pero sería igual entrar a revisar cómo es el tema de la planta de tratamiento, la recirculación de aguas, y con eso, pues sería como el primer paso. Ya si alguien no está más interesado, se ampliaría el espectro, se entraría a revisar el tema de alimentación, todo el tema de la huella hídrica indirecta para poder hacer un análisis de eso y mirar en costo-beneficio si vale la pena, dónde puedo traer alimentos más sostenibles para mi producción. Vale, perfecto. Acá Maura nos hace una pregunta que está muy relacionada a esto también, y es, además de indicadores de captación de agua, ¿qué otro factor adicional podríamos utilizar para sacar la huella hídrica total? Aquí necesitamos, por ejemplo, para la total, podemos incluir la huella hídrica gris, que es ese manejo que se está haciendo de los vertimientos. Entonces es necesario tener una caracterización muy bien hecha del vertimiento que se esté haciendo a los cuerpos de agua, cuál es la carga orgánica e inorgánica, y a partir de eso se calcula cuánta agua necesitaríamos para que si se está presentando contaminación, si se está pasando los niveles permitidos por la ley, cuánta agua necesitaríamos para diluir, lo cual es teórico, para obtener un valor de referencia. Si, por ejemplo, me imagino que es el caso de la mayoría de sus vertimientos cumplen con la ley, sería frente a cuál debería ser la calidad de esa agua para el consumo humano, cuánta agua necesito para diluirlo. Y con eso ya tendríamos huella hídrica gris y huella hídrica azul. Si quisiéramos ampliar el espectro e incluir alimentación, si incluimos energía, sería hacer una entrada, pues hacer un ejercicio muy, muy juicioso de todas las entradas y salidas a mi sistema de producción. Listo. Acá Miguel nos pregunta, si un productor decide calcular su huella hídrica, es importante incluir no solo el agua azul, el agua verde, el agua de proceso, el agua gris. ¿Qué tan significativo es incluir el agua virtual en su cálculo, en el resultado final? Es muy significativo y también teniendo en cuenta que pues la base de la alimentación de las aves viene de materia orgánica, viene de un consumo de unos concentrados que requiere un manejo. Entonces, es muy importante, seguramente, si se hace el ejercicio al final, puede ser que la huella hídrica, que esa directa, que es pues, la hídrica gris, la azul, lo que entra directo a la gallina como tal, por ejemplo,
puede ser del 20 al 30%, el 70% fácilmente puede estar en temas de la alimentación, en temas de energía. Y puede ser una herramienta de presión. Si como consumidores, por ejemplo, si todos los consumidores de esas materias primas, de esos alimentos, presionan o generan esa presión para que haya mejores prácticas en la generación de esos alimentos, pues la huella hídrica se va a ver reducida y pues va a tener un efecto a gran escala. Vale, perfecto. Acá Luciano nos dice que sí podrías dejar tu correo, Daniel. También tenemos otra pregunta y es, hay productores que tienen en sus predios cultivos y bosque nativo. ¿Es importante medir allí o incluir la huella verde? Si esos cultivos o parte de lo que se esté generando en esto entra como tal a la dieta de las aves, se pueden tener en cuenta. Si estamos hablando como de todo el sistema, entonces toda tu finca tiene incorporada otros elementos, sería muy interesante hacer un análisis de cómo ese impacto de ese bosque nativo puede estar regulando otras condiciones de disponibilidad de agua. Pero en general, bien sea para lo que se tenga producción de gallinas o huevos, no entraría directamente, no entraría en la huella de agua directa. No entraría. Ok, perfecto. Listo, acá Jorge Sánchez nos pregunta. FENAVI, un momento, que se me corrió la pregunta. ¿Qué tipo de acción gremial realiza FENAVI para que los empresarios sean responsables con el manejo del agua e inclusive fabricantes de agua en su entorno? Hoy no basta con ser usuarios del agua, sino también generadores de agua. ¿Se aprovechan los estímulos a las buenas prácticas? Carlos, no sé si quieras responder esta pregunta o la respondo yo. Dale, no, yo pues para comentar, evidentemente FENAVI es uno de los temas que más se ha preocupado. De hecho, si ustedes ven desde la primera guía ambiental del sector que se hizo hace muchos años, en el 2000, 2002, y la última versión y la que estamos trabajando en la actualidad, el tema hídrico es un tema muy importante. Nosotros somos unos convencidos que necesariamente el sector tiene que trabajar en indicadores del recurso hídrico. Y nosotros propendemos por los programas de uso eficiente del recurso, incluso eso hace parte de las capacitaciones que nosotros hacemos en nuestros programas con los ingenieros en las regiones. Para nosotros es tremendamente importante. En el tema del agua, me fue la palabra, de la Fabricantes de agua. fábrica de agua, sí, muy buena palabra. En la fábrica de agua ya hay unas experiencias muy interesantes, incluso es un proyecto que se está trabajando en la costa, en algunas regiones de Santander, y nosotros estimulamos ese tipo de trabajos. De hecho, les hacemos un seguimiento muy de cerca para propiciar las fábricas de agua. Es un tema que incluso desde hace muchos años en el cambio, por ejemplo, del concepto de las malezas, siempre se ha hablado de las malezas y hace muchos años se viene hablando de las buenezas, de darle la vuelta al tema de las malezas como fábricas del recurso hídrico, ¿cierto? Digamos que nosotros estamos alineados incluso con las exigencias de las corporaciones en los planes de uso eficiente del recurso hídrico y evidentemente es un tema pues muy importante para nosotros desde el sector y desde el programa de sostenibilidad. Listo, perfecto. No sé, Jorge, si te respondimos la pregunta, si tienes algún otro comentario adicional. Bueno, otra vez volviendo ya al tema de huella hídrica, Daniel, de todos los programas para medir la huella hídrica, ¿cuál considera que es el más adecuado? CropWatt, ClimeWatt o CropWatt, otra vez lo repitió Miguel. ¿Cuál crees que es el más indicado o con cuál herramienta nos podrías recomendar? El tema es que lastimosamente las bases de datos no están actualizadas. Lo ideal, lo que uno quisiera llegar, una recomendación es hacer
una huella hídrica muy de campo y sacar uno mismo sus datos, hacer como un análisis de todos los datos y poder sacar como esa base de datos general. CrowdWatch es bueno, es de la FAO, tiene información actualizada, pero como suele suceder con muchas de estas herramientas, están estandarizadas muy por lo alto, entonces no es lo mismo la información o sea, no es tan específica como quisiéramos. Hay bases de datos muy buenas para tener en cuenta. De Quantis, se me viene a la cabeza, son muy buenas y tienen información relevante. Elena también tiene mucha información que puede servir en la elaboración de estos cálculos. Entonces, más que la herramienta que uno utilice, es esa fuente de información para tener valores aproximados al agua que se ve medida en cada una de las partes del proceso. Vale, entonces tu recomendación es no guiarnos por estas herramientas, sino más hacerlo desde los cálculos propios de cada unidad productiva. Sí, sería lo ideal empezar a generar, digamos, en la huella hídrica azul, pues es mucho más fácil. En la huella hídrica gris también es mucho en producción. En la huella hídrica verde y sobre todo en la parte, si yo quisiera mirar una parte indirecta de producción, el CrowdWatch es más si, por ejemplo, nosotros se tuviera un cultivo agrícola en este momento y quisiéramos nosotros sacar esa huella hídrica. Entonces, esa no nos aplica tanto al gremio, sería más una base de datos externa donde yo pudiera consultar los valores de huella hídrica, por ejemplo, del tipo de alimento, de la energía, de los insumos que yo utilicé e incorporarlos a mi cálculo. Pero sí, lo ideal sería mucho más chévere, sería más interesante y también de mayor valor de pronto ir a medir directamente o hacer la metodología para cada una de esas materias primas y sea un dato más exacto. Vale, perfecto, Daniel. Bueno, y la última pregunta el día de hoy es, ¿cómo puede afectar la medición de la huella verde la época de lluvias o fenómeno de la niña? Te hago esta y te hago otra pregunta. También, ¿cómo, digamos, podemos articular eso con la gestión y la adaptación al cambio climático? Listo, la huella hídrica verde pues depende de toda esa captura de agua, de los forrajes, entonces al presentarse variabilidades climatológicas puede que estos valores se vean reducidos. Entonces esa disponibilidad de agua se va a ver alterada en esos forrajes, en esas capas verdes y de pronto va a ser necesario que yo tenga que traer agua de otro lado, tenga que traer características de otro lado si de mi proceso productivo depende de esos forrajes, por ejemplo, o de esa producción. Entonces, si se ve afectada, se va a ver disminuida la producción, entonces yo tengo que traer comida de otro lado, garantizar la agua, la disponibilidad de agua por otra fuente. Y me repitas la última pregunta. Sí, ¿cómo pueden articular esto con el tema de la gestión y la adaptación al cambio climático, ¿no? Tú sabes que pues Exacto. por el tema del cambio climático, ahí van a haber zonas en donde van a empezar a haber déficits de agua. Entonces, ¿cómo se articula? Exacto, entonces la articulación viene desde cuando yo ya tengo como tal mi cálculo, yo ya sé cuánta agua necesito para mis unidades productivas, para cuánta agua necesito para generar este huevo, es llevar eso a una proyección en un rango de tiempo y cruzarlo con esas bases de datos que nos dicen cuál es qué tan vulnerables estamos frente al cambio climático y frente a la disponibilidad de agua. Si por ejemplo yo veo que en unos años en la zona donde voy a estar ubicado pueda tener una disminución del 30 al 40%, que son muchos de los escenarios, ahí es donde yo tengo que decir como productor, uy, o tengo que mirar cómo hago mi proceso mucho más eficiente, cómo aprovecho mejor la recirculación, o de pronto pues el peor escenario sería, uy, si es necesario de pronto tener que reubicar mi actividad productiva si no consigo tener toda el agua disponible. Entonces, para eso sirve el indicador a largo plazo. Es pues saber poder llevar un escenario, llevar una tendencia de decir cuánta agua necesito para mantener mi producción. Ok, perfecto. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muy interesante este tema. Sé que pues a varias empresas
digamos que están empezando a explorar cómo generar estas huellas y estos indicadores frente al tema de, pues, del agua. Agradecerte y bueno, esperamos más adelante seguir revisando pues este tema también con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a los asistentes por estar otro miércoles más con nosotros en la hora de la sostenibilidad. Recordarles que la próxima semana es el precongreso avícola para que nos puedan acompañar. La próxima semana pues no vamos a tener hora de la sostenibilidad precisamente porque vamos a estar toda la semana en el Congreso, en el Precongreso Nacional Avícola. Y nada, nos esperamos el próximo mes con más temáticas en temas ambientales y en temas de sostenibilidad. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Muchas gracias a todos, gracias por la invitación y estamos también a su servicio para apoyarlos en estos procesos. Muchas gracias, Daniel. Buen día para todos.